los lo que les decía es que Carlos, creo que le tiene que poner, ¿verdad, Carlos? A ver, no me escuchan, yo creo que no me están escuchando. A ver, no vamos a perder tanto tiempo porque si no me responden no es fácil comenzar así. No sé si está llegando la señal y además tengo problemas ahorita Sí, profe, mismo sí, sí la también escuchando. para hablar. Ya, entonces quiero saber quiénes van a presentar la noticia hoy. Recuerden que es una responsabilidad. A ver, déjenme buscarla en el grupo. A ver, Alison y Carlos Rodríguez tienen que presentar. Si no presentan, ya saben, pierden los puntos. A ver, les recuerdo de nuevo allí lo que tiene que presentar en el siguiente periodo. A ver, Dania, ¿me escucha Dania? Sí, profesor, lo estoy escuchando. Usted está consciente de que tiene que presentar el lunes, ¿verdad? El martes. Sí, profesor, yo estoy consciente. Sí, claro. Elizabeth, bueno, no está por acá todavía. Emanuel y Germán. Bueno, Emanuel está, espero que lo haya visto, si me está escuchando, Germán. Buenas A tardes, ver, profe. sí, buenas tardes. Emanuel, ya escuché su nombre, ¿verdad? Está para el jueves. Sí, sí, profe. A ver, entonces, como estamos un poco lentos en arrancar hoy, no sé qué ha pasado, entonces vamos a presentar, creo que no voy a poder estar todo el periodo, pero sí voy a dar la clase, porque no la perdemos, ¿no? Entonces, vamos a presentar lo que nos corresponde para hoy. Déjenme buscar allí y me avisan si logran ver la presentación. A ver, ahorita mismo estamos en pantalla. A ver, Dania me dice si estamos acá. Sí, sí, profesor, se puede ver la presentación. A ver, hoy vamos entonces a hablar sobre lo que es el método inductivo-deductivo, que una de las variantes, una de las formas es el método científico que nosotros utilizamos acá en el área de ciencias, el área científica. Entonces, bueno, el objetivo de esta clase es conocer los pasos que lleva el método científico. Y bueno, descubrir las relaciones de causa-efecto para ver si la información disponible se puede combinar, por ejemplo, en una respuesta lógica. Ese es el objetivo principal del método científico. Siempre tiene presente esa relación causa-efecto. Y el método científico se puede aplicar en todo momento, en la vida cotidiana se puede aplicar. De repente no con la misma severidad que uno
utilizaría para hacer una investigación científica, pero sí puede ir en esa dirección. Y bueno, el método realmente comienza cuando hacemos una observación. Hacemos una observación del entorno. eh, por ejemplo, uno observa que, y me ha pasado, esa experiencia personal, que de repente empezó a llenarse de hormigas, pero de las hormigas, yo no sé si han escuchado las hormigas guerreras, no sé si lo han escuchado. A ver, ¿lo han escuchado en algún momento? Las hormigas guerreras, es un grupo Sí, de profe. hormigas muy Sí, agresivas de profe. los bosques tropicales. Son hormigas errantes. Entonces, cerca de mi casa comenzaron a aparecer. Cambiaron de ruta. Cerca hay un bosque, cambiaron de ruta y empecé a investigar. Y lo primero que hago es la observación inicial. Si hay un fenómeno observable allí que presente algo que me muestre de repente que se puede hacer una investigación, alguna variante, un cambio en el comportamiento, de repente ustedes ven que hay algún fenómeno influyendo también y entonces allí puede estar comenzando la investigación. Entonces lo primero que ustedes hacen seguido, siguiéndome acá con el puntero, con el puntero sí es la pregunta de investigación. Allí pueden hacer varias preguntas de investigación. Eh, Normalmente las preguntas que menos se usan son las del por qué. A ver, ¿por qué será? Y yo también la estoy haciendo con ustedes. ¿Por qué no usamos el por qué? No se acostumbra tanto a usar el por qué. A ver, alguien que me diga. Es muy general, tal vez, o sea, abarca demasiadas variables, no concreta Ujú, una pregunta en específico, lo que conlleva entonces, ujú. no sé, un sinnúmero de variables que pueden afectar la investigación. Exactamente, sí, sí. Y mejor utilizamos alguna, por ejemplo, cuáles, cómo, cómo podría estar influyendo o algún enfoque, ¿no? Algo directamente relacionado allí, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes tienen una pregunta, entonces comienzan la etapa de búsqueda de información. La búsqueda de información es para tener un referente, ¿me entiendes? Un marco teórico, saber qué se ha hecho sobre el tema, pero debemos identificar por lo menos los individuos que están involucrados allí. Si es un ave, si es un insecto, saber más o menos o buscar información para identificarlo. Porque yo no busco a ciegas. ¿Por qué será que yo no busco a ciegas? O sea, no empiezo sin saber el nombre de la especie o sin saber el nombre por lo menos de la familia. ¿Por qué será que yo no comienzo de esa forma? A ver, a ver, alguien que tenga idea. O sea, ¿por qué no se comienza a ciegas una investigación? Estoy hablando del método científico, no estoy todavía, esto es un preámbulo. Aquí estoy viendo si existe la posibilidad de hacer una investigación o si lo uso en la vida cotidiana, puede ser que es para resolver un problema, ¿me entienden? El método científico no siempre se usa para poder establecer una investigación, ¿me entendieron? Un proyecto de investigación. Sí, sí, profe, ya. Ah, bueno, yo creo que porque primero para poder, digamos, aplicarlo, tenemos que, como el primer paso lo hice, realizar una observación, sino, ¿cómo Sí, entonces no, iniciarlo? pero lo que le estoy preguntando en este caso es el por qué yo necesito identificar al grupo de animales o de plantas que están involucrados allí. ¿Por qué lo necesito hacer? No puedo iniciar sin saber quiénes están involucrados. ¿Por qué? Profe, para tener un comienzo, ¿Pero en qué forma? A ver, dígame. ¿Por qué no lo hago así, ciegas? Simplemente este animal Porque, está bueno, el objeto de estudio, alimentándose. Ajá. el objeto de estudio entonces no está concretado, simplemente así como a general, indefinido, No puedo, digamos. exactamente, no puedo, porque en la literatura científica allá van a haber términos técnicos y dentro de del tecnicismo está lo que es la taxonomía. Entonces usted necesita conocer
qué especie está involucrada, por lo menos la familia, ¿verdad? Para saber si alguien hizo alguna investigación en algún momento sobre ese tema. ¿Entendieron? Necesito saber eso. O sea, si hay de repente alguien que empezó a tomar en cuenta los mismos factores, las mismas condiciones. Entonces ya cuando yo sé eso, si hay algo de investigación, entonces yo podría establecer de repente un diseño experimental o unas variables, un objetivo diferente. ¿Para qué? Para no repetir lo que han hecho otros. No tiene sentido repetir la información, porque yo estoy buscando respuestas directas a ese fenómeno, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo información, que es el marco de referencia, hice una revisión de fuentes, me documenté, entonces ya tendría idea de dar una predicción, una hipótesis. Crear una hipótesis es como si fuese una predicción, explicando el fenómeno. Después yo les voy a explicar cómo se hace una hipótesis, pero la hipótesis es importante para iniciar. Luego de eso, si yo veo que vale la pena hacer la investigación, aunque sea una pequeña investigación, o quiero seguir explorando, entonces inicio estableciendo un pequeño diseño experimental, ¿me entiende? O sea, esto sería la metodología que necesito contrastar las variables. Entonces allí los equipos que necesito, toda la información. Ese diseño experimental me va a ayudar a saber qué es lo que debo hacer. O sea, no puedo hacerlo como sea, sin objetivo. Simplemente se me ocurrió colectar aquí, voy para allá. O sea, ¿por qué no lo hago así? Pues, ¿por qué no lo hago como yo quiera? Yo soy el que tengo la experiencia y lo hago en forma desorganizada. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que establecer un diseño experimental o establecer un pequeño experimento allí? ¿Por qué? A ver, ¿alguna idea? Bueno, profe, yo pienso que lo primero, hablando de experimentos, ¿no? Porque se tiene que plantear un método experimental eh, directamente porque tenemos que tener un medio para poder obtener los resultados, ¿no? Y Pero vamos a ¿por qué no lo utilizar hago en forma desorganizada? O sea, ¿por qué no lo hago en base a mi experiencia? A ver, Mario, para que continúe la idea. porque igualmente, o sea, planteando los objetivos, por ejemplo, ¿por qué se plantean los objetivos? Porque al final de la investigación se tiene que ver si realmente se lograron los objetivos que se tenían. Entonces, si no hay objetivo, prácticamente ¿cómo sabemos que se concreta la investigación si no sabemos ni siquiera lo que queremos lograr? Exactamente, eso mismo. Voy a divagar, voy a andar por allí perdiendo mi tiempo, ¿me entienden? Y de repente estoy viendo algo, estoy repitiendo algo que ya se sabe mucho. Pero en esa parte, por eso que yo decía, en la revisión de literatura, allí, justamente, si encuentro la respuesta a ese fenómeno, entonces yo me detengo, ¿me entiendes? Ya encontré, ya sé qué está ocurriendo, no necesito hacer ninguna investigación, ¿me entendieron? Pero si por el contrario yo quisiera hacer alguna observación de alguna variable que no la han tomado en cuenta en estudios anteriores, yo podría entonces establecer mi diseño ya con propiedad, ¿me entienden? Entonces allí debe haber una recopilación de datos. Eso es parte del diseño experimental. Luego que ya tengo mis datos, tengo información que puedo expresarla ya sea en gráficas o expresarlo en cuadros. Entonces, organizo la información, hago un análisis utilizando ya sea, por ejemplo, algún software haciendo algo de estadística descriptiva o estadística básica. Cuando ya organicé la información que me permite hacer un análisis ya más específico, entonces ya puedo analizar, contrastar y saber más o menos, no, estos resultados se dieron de esta forma por tal cosa. Y también me apoyo en la literatura para ver si se han hecho experimentos, han obtenido resultados similares a los míos o si hay variaciones.
¿Me entienden? Siempre esa parte es importante. Pero yo lo estoy poniendo color azul aquí al lado, porque estas partes son complementarias. Eso es cuando ya yo diseño un experimento. ¿Me entienden? Los pasos del método científico en sí arrancan con la observación, con las preguntas y con la hipótesis. Eso es básicamente la información que debo tener a la mano para poder deducir lo que está ocurriendo son varias probabilidades. Pero ya cuando abordamos y vamos hacia acá, hacia esta línea que ustedes ven aquí, analizando datos y todo eso, es porque eso es una investigación formal. Y después de allí yo debo tener una conclusión. Las conclusiones yo las voy a explicar. Se basan muchas veces en el objetivo propuesto, como te decía al inicio, y también con algunos resultados que usted ve allí que podrían estar indicando algo. Entonces, las conclusiones dentro de ese contexto, entonces me permiten saber, más o menos dar una respuesta a esa pregunta inicial, a la pregunta de la investigación. Y aquí, además de eso, algunas veces se verifican las hipótesis. Para verificar una hipótesis, muchas veces, a veces hay que hacer pruebas estadísticas, porque eso le dan un soporte mayor. Hay muchas pruebas que permiten probar hipótesis, pero las hipótesis, entonces, hay una hipótesis de investigación y hay una hipótesis estadística. Yo creo que ustedes han dado estadística hasta ahora o no lo han dado todavía. Bioestadística. A ver, En el plan de estudio, no, profesor. O sea, no, para ser de primer año no hemos dado nada de eso. deben Obviamente, estar, sí. me imagino que Si en yo, el por siguiente ejemplo, año. no sabría decir, ni siquiera he visto eso, pero ya yo sí le he dado en mi licenciatura anterior. Ya. Bueno, pero sí, es por eso, porque hay que tener conocimiento, por lo menos de saber más o menos de qué estamos hablando cuando proponemos una hipótesis y que hay que probarla. Entonces yo les voy a estar explicando esa parte. Entonces, esto que estoy mostrando en esquema es lo que en forma muy rápida es el método científico. Estos son los pasos más simples. Entonces vamos directamente a ver, vamos con los pasos, la observación e interrogante. Al hacer observaciones acerca del mundo natural, como el fenómeno que yo observé muchas hormigas yendo por grandes grupos, caminando. Entonces, hay muchas interrogantes. Entonces, por ejemplo, uno plantea preguntas. ¿Qué factores afectan un proceso dado o el organismo o el ecosistema? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo interactúan los componentes de un sistema dado? ¿Cuál es el mecanismo genético o molecular responsable? ¿Cuáles son las relaciones evolutivas entre los organismos y entre los organismos y su ambiente? ¿Qué relaciones hay allí? Entonces hay que determinar si hay una relación, por ejemplo, de depredación, de parasitismo, qué tipo de relaciones son, si son interacciones simplemente, si hay una simbiosis, un comensalismo. Entonces hay que ver eso. Y la interrogante es la ruta hacia el conocimiento. Siempre se va a iniciar con una pregunta. La suma de los hechos científicos que conocemos acerca del mundo actualmente resultaron del trabajo de muchos científicos que se hicieron preguntas inicialmente. Entonces, por eso que siempre han dicho que los científicos tienen que tener el alma de un niño. A ver, ¿por qué será eso? El alma de un niño, ¿por qué será? Tener curiosidad y preguntarse todo, de todo. Exactamente. La sociedad, la escuela nos adoctrina y con el tiempo perdemos la creatividad, perdemos ese espíritu de explorar, de conocer, la curiosidad. Ya nos dedicamos y perdemos ya eso. Entonces el científico sí debe desarrollarlo, debe mantenerlo, ¿me entienden? Esa motivación realmente. Se hacen muchas preguntas. Entonces vamos a ver las hipótesis.
La hipótesis es una expresión clara, concreta, en afirmación. Debe ser positiva, ¿entiendes? Nunca es negativa, jamás. Y una explicación cuya veracidad debe demostrarse siempre. Una explicación, por eso yo le decía una explicación, una predicción. Y al formular las hipótesis siempre tienen que estar dentro de un modelo. Yo les estoy enseñando a construirla porque normalmente yo he atendido estudiantes, por ejemplo, que van a sustentar su tesis, establecen una hipótesis y normalmente le tienen hay una confusión, incluso para posgrado, lo he visto en maestría, hacen una pregunta de investigación y dicen que es una hipótesis. Entonces, es muy diferente. Y en este modelo siempre deben haber tres elementos que estén representados: los factores causales, las reacciones intermedias y los efectos reconocibles. O sea, la relación causa-efecto. Recuerden, debe haber una causa, un efecto. Entonces, la explicación de la hipótesis deberá siempre hacer referencia, por ejemplo, cuál de los factores se supone causan los efectos que se encontraron. Y además, si usted desea, por ejemplo, a través de qué mecanismo eso ocurre. Entonces, allí, con eso, ya más o menos yo tengo. Entonces, la hipótesis podría, por ejemplo, estar integrada por el primer y último elemento, o sea, factor y efecto. Podrían ser los dos primeros elementos, factor y reacción. O podrían ser el segundo y el tercero, que es reacción y efecto. ¿Entiendes? Es una combinación de los diferentes elementos que están involucrados y todos los elementos enumerados. Podrían estar los tres también. En estudios más avanzados, ¿me entienden? Porque eso requiere también de un buen diseño. Entonces, y aquí, por ejemplo, vamos a un caso que se aplica, ¿no? Y me ponen mucha atención si están haciendo otra cosa, que lo ideal sería que estén aquí conmigo. Dice, se conoce el aumento de la hipertensión arterial en niños y adolescentes. A ver, ¿cuál es la población humana que se está estudiando? A ver, Niños entre Niños. 4 Niños y y adolescentes. adolescentes. sí, es un Por rango edad. de edad, Sí, un no rango es de edad. adulto, no incluye adultos. Sí. Entonces, 4 y 18. y aquí estamos viendo, por ejemplo, la hipertensión arterial. Es importante, ¿no? También se conocen los factores de riesgo que están vinculados a la hipertensión. Y entre ellos están, por ejemplo, el sobrepeso, la falta de actividad física, los errores alimentarios. Por ejemplo, uno comete muchos errores porque así mismo fuimos enseñados por nuestros padres, porque a su vez ellos también sus padres nos enseñaron. Uno come muchos carbohidratos. Las fiestas de Navidad, por ejemplo, comemos ensalada de papa, arroz con pollo o arroz con guandú. Ahí estamos duplicando la cantidad de carbohidratos. Entonces, al final, esto con la edad y con el tiempo, sí hay unos factores de riesgo. Eso se le llaman errores alimentarios. Consumir demasiado azúcares también. Entonces, el excesivo consumo de sal, por ejemplo. Y allí se busca una explicación. Por ejemplo, dice, en los autores de referencia, que es el marco teórico que yo les dije, siempre hay que buscar fuentes para saber qué se hizo o qué se está haciendo sobre eso, esos elementos. Entonces dice, se lee, por ejemplo, que la exagerada ingesta de sodio altera la relación sodio y potasio del organismo, produciendo múltiples alteraciones, entre las que se encuentran el incremento de la tensión arterial. Y aquí ha sido definido como propósito el objetivo: estudiar las posibles vinculaciones entre el consumo de sal y la tensión arterial. Entonces, y allí se detalla, y ahí ustedes comienzan un título que proponen y los alcances, hacia dónde yo quiero beneficio a una población, hacia dónde voy a enmarcarla, ¿no? Entonces, aquí vamos los ejemplos. ¿Cuáles son los factores en el ejemplo? A ver, alguien que me lo diga. ¿Qué factores están involucrados? Si quieren, voy atrás. Debieron haber tomado una captura de pantalla. A ver, ¿qué factores están involucrados en ese ejemplo?
que afectan cuando se consume, por ejemplo, sal, no sé, qué factores. A ver, esa pregunta es para ustedes, no es para mí. La presión. A ver, Ok, los factores. factores que influyen, por ejemplo, el rango de edad, que La ¿Qué otra cosa? predisposición genética, los horarios los malos horarios alimenticios, el hábito Sí, alimenticio. sí, yo entiendo, pero recuerden que yo les di información. puntualizando, levanté profe, está la Aquí, No ve, sería el mire, Sobrepeso, la falta de actividad. Ujú. tomen si quieren una captura de pantalla esto, para que la tengan allí cuando vayamos a desarrollarlo. ¿Lo hicieron? Ahora aquí. Para que lo Sí, ya tengan lo a la hice. mano. Ya lo hice. Perfecto. Ahora vamos de nuevo. Factores. A ver, búsquelo para ver qué factores están involucrados. El sobrepeso, la Sobrepeso, falta de actividad física. física, errores alimentarios. Vamos a ver. Bueno, aquí es el excesivo consumo de sal. Es uno de los factores. Ahora vamos con los efectos del ejemplo. ¿Cuáles son los efectos? Cuando usted consume mucha sal excesivamente, ¿qué pasa? A ver, efectos. Hipertensión arterial. Se sube la presión, hipertensión. Ahí está, hipertensión arterial, perfecto. Ahora vamos con las reacciones intermedias. Recuerden cuando les dije reacciones intermedias. A ver, hay algo allí que puede estar afectando. Reacciones intermedias. No es el resultado final. A ver, Aumento de sodio y potasio. ¿Será? de la relación sodio-potasio. Vamos a ver. ¿Alguna otra idea? A ver. Retención de líquidos, puede ser. Sí, pero recuerden utilizar los datos que le Profe, suministré. ¿puede poner un Sí. momentito más la captura? Que ahí no le puede tomar yo foto. Tienen que ser más rápido. A ver. Va de nuevo allí. ¿Ya? Sí, profe, Ya. ya ahora sí. Bueno, Gracias. vamos entonces. Entonces vamos, reacciones intermedias, lo revisamos. Puede afectar la relación sodio-potasio, dijo alguien, ¿verdad? ¿Alguien que quiera agregar algo más? ¿Algo más? Como había dicho, retención de líquidos que aumenta el volumen sanguíneo. No, pero recuerden utilizar los datos que yo les estoy dando. Profe, el incremento sostenido de la tensión arterial. Bueno, eso ya lo vimos arriba, ¿no? Hipertensión arterial. Vamos a ver la respuesta. El desequilibrio en la relación sodio-potasio. Usted tenía toda la razón. La razón ahí, hay un efecto sobre la relación sodio-potasio. Y vamos a ver, una buena hipótesis va a permitir hacer una predicción. Y la hipótesis normalmente de una forma sencilla, yo cuando la aprendí, utilizaba siempre esta expresión y dejaba un vacío para llenarlo, ¿no? Por ejemplo, yo decía, sí, por eso tengo que arrancar en positivo, ¿me entiendes? De una forma afirmativa. No puedo decir no, no puede ser negativa, ¿me entendieron eso? No puede ser establecida de forma negativa. Entonces digo, sí hago esto a continuación, que es como el resultado de lo que puede pasar, esto va a suceder, ¿me entiendes? Eso era una forma muy simple que yo aprendí, que un profesor alguna vez me enseñó. Así que ese es un modelito, pero vamos a ver los modelos, cómo se relacionan. Y aquí está la primera, modelo 1. Excesivo consumo de sal aumenta el riesgo de tener hipertensión arterial. Y aquí debía haberlo dejado para ustedes la pregunta, porque aquí estoy, entre paréntesis, viendo factores y efectos. ¿Me entiendes? Factor, efecto. Vamos con el modelo número 2. El excesivo consumo de sal altera la relación sodio-potasio. Y ahí estamos viendo los factores y las reacciones intermedias. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahora? Esas son dos hipótesis posibles. A ver. Vamos con el modelo 3. Dice la alteración de la relación sodio-potasio en el organismo produce un aumento de la tensión arterial. Y ahí estoy viendo las reacciones intermedias y los efectos directos. O sea, estoy combinando esas dos. Y en el modelo número 4 dice el excesivo consumo de sal,
altera la relación sodio-potasio del organismo y esto incrementa la tensión arterial. Y ahí estoy viendo factor, reacción intermedia y efecto. Me parece muy agradable, ¿verdad? Pero vieron cómo yo afirmo algo, es una predicción basada también en el conocimiento que tengo yo, la propuesta que hago y basado en la literatura. ¿Entendieron? En lo que ya se sabe. ¿Entendieron eso? Allí probablemente yo esté involucrando también parte del conocimiento de la experiencia, algo que yo sospecho que podría estar ocurriendo. ¿Entendieron? Esos son 4 modelos para una hipótesis. Bueno, ya cuando vamos a construir y hacer una investigación, aquí, cuando vamos a hacer la introducción, siempre debo tener presente esto. Dentro de la introducción, pero no va como subtítulo, ¿me entienden? No va como subtítulo, sino que se debe entender que cuando yo estoy desarrollando una parte de esos puntos. Por ejemplo, antecedentes y revisión de literatura es el marco teórico. Es algo que se sabe, se ha encontrado en la literatura, ¿me entienden? Debo partir de esa base. A ver, yo he tenido ya varios años de experiencia y tengo estudiantes que de repente vienen y empiezan a hacer una introducción con lo que conocen de los cursos, con la información que tienen y adivinen, no ponen nada de literatura. A ver, ¿qué se puede decir de una persona que hace eso? A ver, alguien que me diga eso. ¿Estás haciendo plagio? No, vamos a decir que él No. está usando en sus propias palabras, buscando información, pero simplemente en ningún momento menciona la literatura. A ver, sí, podría ser lo que usted está diciendo, pero vamos a decir que no, que él está expresándolo, Ok, parafraseando ya entendí la en idea, su sí. palabra. Pero dígame, si yo no utilizo las referencias, No hay nada a que lo ver, evalúe, no hay nada que lo evalúe y exactamente, eso está mismo, prácticamente dando su opinión personal o sea, haciendo un eso, estudio en base a eso mismo, su percepción eso personal. mismo, eso mismo. Y aún el científico más de mayor perfil, de mayor experiencia, tampoco lo hace. También se tiene que ir a la literatura, a pesar de que él tiene demasiada experiencia, para evitar eso, que usted diga por opinión, por percepción, que yo pienso, no, nada de eso. Bueno, después de eso viene el planteamiento del problema. Normalmente siempre debe haber algún problema involucrado. Bueno, el problema es que, por ejemplo, las aguas de este río se ven afectadas por tal fenómeno, tal cosa. Ustedes mencionan un problema, debe haber un problema allí también. A ver, la justificación, el por qué se hace el estudio. ¿Qué quiere usted conseguir con eso? Debe justificarlo, ¿me entienden? No es que va a ser un estudio ya. Debe haber un interés allí o quiero beneficiar a una población, a una comunidad. Esa es una justificación. A ver, la pregunta de investigación. Siempre debe haber una pregunta de investigación involucrada. La hipótesis, como ya se las enseñé, planteada allí. Los objetivos. En un artículo científico no se pone objetivo general y objetivo específico, simplemente un objetivo que marque todo. ¿Entienden? Un artículo científico siempre uno lo encuentra al final de la introducción y el objetivo. Cuando son tesis o cuando son otros trabajos, por ejemplo, las metas o objetivos de la investigación, los propósitos, esos son objetivos, las metas y propósitos. Empiezan siempre con un verbo en infinitivo y eso es para ayudarlos a ustedes que están comenzando. Identificar, examinar, describir, indagar. Debe ser conciso y realizable. Entonces debe haber una correspondencia entre el objetivo y la pregunta de investigación cuando ustedes lo están redactando. O sea, si usted consigue un objetivo que puede dar respuesta a esa pregunta, también tómelo en cuenta. ¿Me entendieron? El objetivo debe estar relacionado con la pregunta y debe estar relacionado con la hipótesis. Sí, es importante. A ver, los materiales y métodos o la metodología. Normalmente en muchas revistas se usa el término materiales y métodos. No se hacen recetas de cocina allí. O sea, yo no pongo una lista de materiales y luego empiezo a describir cómo se usan esos materiales y los equipos. No se hace una lista, ¿entienden? La metodología debe ser clara,
específica debe ser elaborada de forma detallada. Por ejemplo, cómo se espera producir esos datos que usted requiere para responder a los objetivos de investigación. Debe explicar cómo, eso es importante, cómo, cuándo, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones, con qué implicaciones se van a instrumentalizar algunas técnicas y metodologías. Entonces yo debo tomar muy en cuenta esas preguntas para poder, antes de crear y describir la metodología, debo estar dándole respuesta, ¿me entendieron? Porque algunas veces no se tiene, ¿cuándo? Por ejemplo, ¿cuándo qué me indica? ¿Cuándo? ¿Qué indica el cuándo? A ver, alguien que me lo diga. Tiempo. Tiempo. Tiempo, exactamente. Ese es tiempo. ¿En qué tiempo lo voy a hacer? A ver, las variables del estudio que están relacionadas, relación causa-efecto. En este caso se le llaman variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes es la causa. El valor es independiente de otras variables del estudio. Y las variables dependientes es el efecto. Su valor depende de los cambios en la variable independiente. ¿Me entienden? Una depende de la otra. La independiente es la causa. Normalmente deben aprender. A veces uno llega todavía a la universidad y no sabe diferenciar una de otra. Y les voy a ayudar con este cuadro que es muy simpático, con una pregunta de investigación, la variable involucrada, variable independiente y la variable dependiente. Probablemente no las voy a ver todas porque, como les decía, como estoy afónico, pero sí me interesa que aprendan algo. Por ejemplo, dice, ustedes después lo van a leer cuando yo les suba ese PDF. Dice, los tomates, pero es una pregunta, ¿los tomates crecen más rápido bajo luz fluorescente, incandescente o natural? Esa es una pregunta que se hizo la persona. Entonces, la variable independiente en este caso es el tipo de luz bajo la que se cultiva la planta de tomate. Y la variable dependiente es la tasa de crecimiento de la planta de tomate. La planta de tomate depende de la luz. La tasa de crecimiento me va a indicar que ahí está relacionada directamente con la luz. Entonces vamos a ver otra. Dice, ¿cómo afecta el sueño el uso del teléfono celular antes de acostarse? Esa es una pregunta interesante y nos afecta a todos. Dice, la cantidad de uso del teléfono antes de acostarse es la variable independiente. Cantidad de uso, del tiempo. La variable dependiente es el número de horas de sueño y la calidad del sueño. ¿Me entienden? Si yo uso tantas veces el celular en la noche, voy a afectar mis horas de sueño, la calidad del sueño. ¿Entendieron? Esas son preguntas, son variables independientes a esa pregunta y variables dependientes, cómo se relacionan. A ver, las variables. Aquí, por ejemplo, independiente, dependiente, y también hay una que es el control. El control normalmente puede ser positivo o negativo. Un control es algo que yo puedo controlar bajo ciertas condiciones. Yo sé que hay un resultado, por ejemplo, yo sé que usando un plaguicida yo voy a matar todos los insectos. Si tiene un porcentaje de letalidad alto, entonces eso podría ser un control positivo. Un control negativo sería algo que no le haga ningún efecto. ¿Me entienden? Y aquí, por ejemplo, hay dos variables, dice, variable independiente. Ahí estoy colocando, por ejemplo, eh, haciendo un experimento, estoy usando un líquido eh, para cada planta, estoy agregando líquido, pero allí podría estar haciendo una comparación. Si agrego Coca-Cola, si agrego un jugo o si agrego agua. Quiero ver una comparación entre eso en términos del crecimiento de la planta, si hay un cambio que ocurre cuando yo le coloco Coca-Cola a la planta, le coloco jugo o le coloco agua. Entonces quiero medir la altura de cómo la planta y si la planta está saludable. ¿Me entienden? Y una variable, por ejemplo, el agua. ¿Qué tipo de control sería el agua? A ver, el agua. ¿Qué efecto produce el agua sobre la planta? Un efecto conocido. Es muy conocido. A ver, ¿alguien tiene idea? ¿Se me fueron? No, siguen allí.
A ver, el efecto del agua es el control. Yo quiero permanecer o saber bien qué efecto para poder comparar con mis variables. Eso es lo que yo quiero conseguir. Si es un efecto conocido, yo necesito ver si las variables superan esos valores. Por ejemplo, la altura de la planta. Yo quiero medirla. No, si yo veo que la planta está muy pequeña, significa que hay algo que está alterando. Entonces quiere decir que esa variable que apliqué afecta directamente mi planta. Cuando le coloco agua, ella crece normal. No hay directamente. Y aún más, yo puedo ir más allá, puedo usar un control conocido, por ejemplo, abono, abono líquido. El abono líquido se conoce que va a producir un efecto positivo en la planta. ¿Entendieron? Probablemente el agua como tal no la va a alterar, pero no tendría ningún efecto, ¿me entienden? Pero la puedo comparar siempre con mis variables. Y aquí está, por ejemplo, variable independiente es un tratamiento, por ejemplo, con una medicación activa. Variable, por ejemplo, acá, esto tengo dos grupos, grupo A y grupo B. La variable dependiente es la respuesta del paciente ante esos tratamientos. El grupo B lo sometió a un tratamiento con un placebo, que es una pastilla muy similar o un medicamento muy similar en color y forma al que sí tiene efecto, pero acá este no tiene ningún ingrediente activo. Quiero ver en el efecto placebo, por ejemplo, las personas cómo reaccionan a eso. Entonces eso lo involucro dentro de mis grupos de estudio. A ver, los resultados y discusión. Una vez que ya yo pasé por todo esto, diseñé mi experimento, ya voy a obtener datos. Sintetiza los principales hallazgos de la investigación, se expresa en forma didáctica, una buena descripción a través de gráficos y cuadros, y debe demostrar un dominio del tema del parte del investigador, debe ilustrar los caminos que se van a seguir con esa investigación, las aplicaciones prácticas. Y muchas veces se utilizan los cuadros. Los cuadros son importantes porque resumen la información. Por ejemplo, usted pone arriba la leyenda, debe ser una leyenda clara, descriptiva. Pone cuadro 1, tal cosa. Ahí combina las variables si quiere. Y luego el cuadro debe expresar las relaciones entre las variables. Por ejemplo, A tiene unidades, por ejemplo, kilogramos, o sea, es masa. B, metro es longitud. Y C, S es segundo, es tiempo. Entonces yo estoy viendo acá el otro efecto. Recuerden, eso es una tabla que combina dos aspectos. Siempre en la columna puedo verlo acá y puedo verlo en las filas. ¿Me entienden? Hay una combinación. Y en el centro, lo que va en cada cuadrante son los resultados obtenidos. Entonces allí podría yo poner, no sé, planta o grupo de estudio. Grupo de estudio, una comunidad, una población. Y la gráfica. La gráfica puede ser que yo no quiera expresar todo en números y me parece que es mejor en forma de gráficas. Es más agradable para uno poder entenderlo. Y normalmente el título de la gráfica va abajo y siempre dice figura 1, tal cosa. Debe haber un título sencillo, descriptivo y se entiende. Por ejemplo, si usted usa columnas, utiliza una gráfica lineal, entonces usted debe más o menos hacer alusión a eso. Y en esta parte, ustedes más o menos combinan la información. Hay un formato que se debe expresar, dice, por ejemplo, mientras que el incremento de la luz tuvo un efecto significativo en el número de plantas que florecieron, pongo figura 2, ir a la figura 2 para observar qué indica, qué resultado hay allí. La figura 2 se introduce o se inserta después de haber sido citada, ¿me entienden? Yo la cito, la inserto. Y ahí dice, esta no afectó la tasa de crecimiento siempre que las temperaturas permanecieron por encima de los 20 grados centígrados. Y ahí pongo el número de cuadro 1. Entonces allí es una combinación. Dice que hay que evitar ser redundante, no usar los mismos datos para un cuadro y hacer una gráfica también con los mismos datos. Está repitiendo la información, va a ser muy redundante. Y las conclusiones. Es importante tomar en cuenta que las conclusiones están relacionadas directamente con los objetivos que ustedes propusieron en la introducción. Y los principales hallazgos también usted los señala. Y además se menciona si se acepta o si se rechaza la hipótesis que ustedes plantearon.
el experimento confirma, por ejemplo, la hipótesis, y ahí usted dice, o no confirma la hipótesis. Tendremos que volver al punto 3 en caso de que ustedes vean que no la confirma, quieren ver algo más, repite nuevo. Pero no pasa nada, el método científico que siempre se pueda replantear y volver a realizar una hipótesis. Entonces, con esto, más o menos es la explicación más sencilla de cómo se debe aplicar el método inductivo, deductivo, que es el método científico que se utiliza en la ciencia, en el desarrollo de las ciencias. A ver, tienen una pregunta, ya me tengo que ir, lamentablemente. Pero ¿hay alguna pregunta? No, las exposiciones los llamé, me cansé, Carlos, yo sé que me mandó información, pero Carlos no está respondiendo cuando les estoy preguntando al inicio. A ver, le podría dar una oportunidad más a los dos que tenían que presentar hoy, pero van a quedar para el final de la clase, el siguiente martes. A ver, ¿alguna pregunta? Profesor, aquí, de parte de acá, Carlos. Bien, no lo escuché. Eso sí fue error mío, no lo escuché porque tenía el volumen de la computadora baja y pensé que aún no habíamos empezado clase. Error mío en esa parte, pero sí estaba preparado. Y listo, no hay Yo sé, problema. Carlos, porque usted me mandó la información, por eso no quería penalizarlo. A ver, ¿qué más? Nada, profe, que si la puedo presentar el otro martes, no hay problema. Sí, no hay ningún problema, pero queda para la cola, para el Listo, final, listo. ¿entiendes? Sí, Sí. perfecto. A ver, entonces yo creo que terminamos por aquí, porque, bueno, no, les dije que necesito terminar antes. A ver, entonces cualquier cosa, ya saben, espero que el profesor el lunes los atienda, ¿me entiende? Ya conversé con él, espero que los atienda el lunes. De todas maneras, les voy a decir y les voy a dar el listado, ya se lo di, con los correos y los celulares, para que ustedes para que él se pueda comunicar con ustedes. A ver, entonces quedamos así, pues. Yo les mando esta clase, se las voy a dejar allí para que les sirva de herramienta para cuando estén trabajando sus proyectos de investigación y sus tesis. Sus tesis. De mí siempre se recuerdan que ese tipo de información es valiosa. Ahora no la valorizan, no la van a valorar, pero en el futuro sí va a tener un valor grande. Así que ya saben. Bueno, nos estamos viendo, pues. Buenas noches. Sí, Gracias, muy bien, profe. Buenas Stephanie. noches. Buenas noches, que la pasen bien, pues.